Imagínate por un momento que pudieras generar más de 30 millones de prospectos para tu negocio digital. Justamente eso es lo que ha logrado Javi Santos y el día de hoy voy a platicar con él. Javi está en España, ha coordinado más de 200 lanzamientos de diferentes cursos digitales, productos digitales, etcétera. Lleva ya muchísimo tiempo en la industria de negocios en Internet. Créeme que domina el arte de hacer no solamente lanzamientos, sino específicamente de cómo generar miles, en este caso millones de prospectos para estos lanzamientos y con esto obviamente generar clientes masivos. Javi ha no solamente coordinado 200 lanzamientos, sino que cada año invierte más de 3 millones de euros en publicidad digital para todos estos lanzamientos. Ha generado más de 25 millones de euros en ventas, entonces créeme que sabe de lo que está hablando. Como te vas a dar cuenta también, platicamos en esta entrevista de cuáles son los mayores puntos de apalancamiento en cualquier negocio. Y como te vas a dar cuenta, de nada sirve que hagas cualquier actividad de negocio si no dominas la palabra más importante para un emprendedor, y esa palabra es apalancamiento. Y como te vas a dar cuenta, Javi es experto en apalancamiento para que puedas crecer tu negocio y generar mayores resultados con menos esfuerzo. Por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número 1, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número 2, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísimo Javi, no sabes qué gusto me da saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo. Encantado de estar aquí compartiendo un rato contigo y con toda esa tribu que tienes. Igualmente, mi querido Javi, estamos a miles de kilómetros de distancia, impresionante, y de hecho nunca nos hemos conocido en persona, hemos hablado varias veces, nos hemos visto varias veces, estamos en la misma industria, a miles de kilómetros de distancia, pero es impresionante lo que la tecnología nos permite hacer en este momento, y no sabes la emoción que tengo de hablar contigo, mi queridísimo Javi. He querido durante mucho tiempo hablar contigo, hacerte varias preguntas. Mi querida tribu digital, Javi es experto en diferentes áreas de la parte de cómo crecer un negocio digital, pero su fortaleza número uno es la sangre de cualquier negocio, y no solamente negocio digital, sino la sangre de cualquier negocio, punto, que es saber cómo generar prospectos y clientes a un negocio. Javi ha generado 30 millones de prospectos para los diferentes negocios, utilizando principalmente tráfico pagado, tráfico de afiliados también, pero es un maestro en lo que es el tráfico pagado. Y de eso, entre otras cosas, vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, mi queridísimo Javi, platícame, y es una pregunta que nunca te he hecho, ¿cómo fue que empezaste no solamente en el mundo de los negocios digitales, sino en el mundo Ujú. de los negocios en general? ¿Tú siempre has sido un emprendedor desde niño o cuándo fue que arrancaste como emprendedor y te diste cuenta que tu fuerte era construir empresas? Pues mira, yo suelo decir que soy emprendedor por castigo, porque nunca fui de estos que en el cole vendía chucherías, yo era más bien de los que las compraba. Wow. Y sí, y luego también después de hacer la carrera, hice un máster, un MBA, entonces tocábamos muchos temas de emprendimiento y eso, y nunca se me llegó a encender del todo la bombillita, pero en la medida en que iba trabajando para otros, en la medida en que iba viendo como lo que yo defino como una falta de libertad, ¿no? Así es como yo lo sentía. Me faltaba libertad para tomar decisiones, para elegir dónde vivir, con quién trabajar. Estuve también muchos años trabajando fuerte, que implicaba viajes. Nació mi hija y me tocaba viajar cuando menos ganas tenía de viajar y como que me sentía muchas veces, ¿no? Te quedas ahí en el aeropuerto pensando ¿qué Claro, carajos hago aquí? ¿no? claro. Si mi Lo que familia está allí, yo quiero estar con mi familia ahora y bueno. Entonces al final eso
soy de efecto lento, entonces tardé unos años en que de verdad permeara y dijera, mira, se acabó, me arriesgo, así que tenía ahí un colchón, unos ahorros, y dije, bueno, mira, en el peor de los casos, en 6 meses me he consumido los ahorros, no he conseguido levantar nada por mi cuenta o crear nada, así que me vuelvo otra vez al mundo laboral y bueno, me podré reincorporar, ¿no? Además era relativamente joven, entonces tenía 30 y pocos, entonces más o menos no me iba a costar reincorporarme. Y durante esos 6 meses la verdad es que salió todo bastante bien. Al final con mucha dedicación, afilando el colmillo, como yo suelo decir, porque ese espacio, ese vacío que se crea cuando renuncias a algo y te enfrentas a ese vacío, yo creo que la mejor forma de rellenarlo, pues es sentirlo y saber que toca generar dinero, toca generar contactos, toca hacer que las cosas funcionen y además rápido, porque, bueno, pues el emprendimiento cada vez necesita que surta efecto más rápido y que sea efectivo. Claro. En ese momento, entonces, ¿tenías un empleo y lo dejaste para iniciar tu propio negocio o lo arrancaste al mismo tiempo que tenías un empleo? ¿O cómo fue la transición? Porque mucha gente en Tribu Digital está en una situación en la que tiene un ingreso estable y Ujú, les cuesta trabajo dar ese salto de fe o ese salto al vacío. En tu caso, ujú. ¿diste el salto total? ¿Renunciaste a tu empleo en ese momento o más bien lo fuiste empezando en paralelo o cómo fue el proceso? No, fue bastante radical. De hecho, me forcé un poco a que fuera así, porque quería sentir que eso, que tenía todas las horas del día disponibles para crear algo. Para mí lo que yo sentía era que eso, voy a crear algo y ese algo tiene que funcionar. Al principio, claro, piensas mucho en que funcione económicamente, ¿no? Luego ya, cuando vas madurando y cuando la cosa va funcionando y te vas sintiendo más tranquilo y vas cubriendo una parte económica importante, fundamental, entonces ya también, ya, por lo menos en mi caso, ya empecé a pensar también en el impacto, labores sociales que vengo haciendo, pero es un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Al final yo creo que estás como los ingresos, que entren los ingresos y luego ya juego otra cosa, pero lo primero es esto, ¿no? Y sí, fue renunciar y eso, y darme ese espacio para mí y para sacar algo adelante. ¿En qué año fue esto? Esto fue hace unos 7 años, debe 7 ser años. que llevo ya emprendiendo, sí. Y Y en ese fíjate que tenía un buen sueldo, estaba como en los 200 anuales entre variable y fijo. Yo mi puesto sobre todo era también crear 200, empresas perdón, y montar empresas. 200,000 € al año. 200.000 euros al año, más o menos entraron unos 100 de fijo y unos 100 de variable, ¿no? Okey, Y manejaba equipo y eso, y yo me sentía a nivel económico pues estable, bien pagado y demás, pero hay algo por dentro que no es ese pago, que eso que yo lo achaco con libertad pura y dura para decidir. claro. Y de hecho, eso es la primera lección, mi queridísimo Javi, que no todos los pagos son en dinero. Mm, Evidentemente que pensamos que el único pago es económico, es financiero, es dinero. Sin embargo, yo te diría, mi querida tribu digital, que el pago más importante para tu calidad de vida va a ser, como decía Javi, la libertad. Porque de mm, nada sirve tener todo el ingreso del mundo, un sueldo de primer nivel, si tienes una cadena total que te ahorca y que te amarra y que te impide, como decía Javi, ver a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tus padres, a tu familia, a tus familiares, a tus amigos, viajar a donde quieras. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? total, Entonces, total. el pago más importante no siempre es el dinero. Y eso es la primera lección. Sin embargo, se necesita no solamente valentía, sino se necesita persistencia, se Mm, necesita el estar en el momento adecuado también, el saber aprovechar las oportunidades. Y ya que te aventaste a esa supuesta libertad, tienes una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena, evidentemente, ya eres libre, ya no tienes jefe, ya no tienes nadie que te diga qué hacer, ya puedes ver a quien quieras cuando quieras. La noticia mala es de que ahora tú eres tu propio jefe. Y en ese momento es un crecimiento impresionante. Yo creo que uno de los vehículos
más importantes de crecimiento como ser humano es tener un negocio. Te hace crecer, Mm. te obliga, te empuja a crecer. Pero Es excelente. un tema de desarrollo personal impresionante. O sea, no creo que haya nada parecido a esto para realmente crecer a nivel mentalidad, a nivel muchas emociones que sientes. Y también es un poco como una droga, porque sí es verdad que luego esa libertad que tienes ya es muy difícil. O sea, te tendrías que ver en una situación muy crítica para decir, vale, de toda mi libertad que tengo ahora y que me la he ganado, porque como bien dices, pasas de tener un sueldo a ya ser responsable 100% de todos los ingresos que tienes, pero eso, yo creo que eso es muy bueno porque te empuja a poner un foco total en ese objetivo, pero también es eso, también eh, tienes que, tienes que tener eso, la fortaleza y la resiliencia para estar ahí, ¿no? Claro, Y el no tener un techo y saber que los ingresos que puedes tener es verdad que son ilimitados. O sea, eso es cierto. Tú puedes estar abriendo proyectos y cuando un proyecto funciona bien, y luego abres otro o te asocias con gente o tal, al final es cierto que no tienes un sueldo. Y la parte buena es que ese sueldo es ilimitado. totalmente. Pero por otro lado, eso también hay que ganárselo, ¿no? Porque hay que irlo construyendo y yo empecé con un sueldo de 1.000 euros al mes después de haber cobrado 200.000 al año y ahí estaba prestando algunos servicios y me ganaba mis 1.000 euros y me administraba y tal. Ahora ya tengo distintas empresas, facturo millones al año, estoy en una liga diferente. Pero claro, todo eso es construyendo mes a mes, año tras año y, y Claro. llegando a donde a situaciones ya mucho más tranquilas, ¿no? Totalmente. Y es un proceso, como tú dices. Y yo creo que también el entendimiento que cambia cuando das el salto de un empleo a tener tu propio negocio es de que se rompe la regla. Y la regla Mm, es, me pagan por las horas de trabajo. Esa regla se mm, destruye y se rompe. Y pasas a un paradigma totalmente diferente en el que, número uno, como dice Javi, ya no tienes un techo o ya no tienes un límite de ingreso. Puedes crecer mm, todo lo que tú seas capaz de crecer en tu ingreso y en tu negocio, número uno. Pero número dos, es muy importante y me costó muchos años entenderlo. Ese mm, ingreso no está correlacionado mm, con las horas que tú personalmente le pones a tu empresa. De hecho, acabo de escuchar una frase, mi querido Javi, que fue, yo creo que de las frases que más me han impactado en 20 años que llevo con el negocio digital. Es una frase corta, pero bastante impactante, que es la mm. siguiente. Entre más valioso eres tú para tu negocio, menos valioso es tu negocio. Repito, entre más Mm, valioso eres tú para tu negocio, es decir, entre más te necesita tu negocio que estés ahí ujú, trabajando, menos ujú, vale tu empresa, menos vale tu negocio, eres un cuello de botella. Y eso ujú, cuesta años, y experiencia entenderlo, porque muchas veces queremos es nuestro negocio, queremos estar ahí ejecutando, y obviamente al principio tienes que estar ujú. ejecutando, pero llega un momento en el que ya tienes que soltar para que la máquina sea más valiosa y sea un organismo más grande que tú. Entonces, esa es la fórmula de la que hablábamos. De repente pasas de un empleo en el que se te paga por hora a tener tu propio negocio. Como dices tú, Javi, ya no tienes techo, ya no tienes límite, pero también la buena noticia es de que ya no se te paga por hora, se te Sí, paga totalmente. por resultados, que es una Sí, sí, mayor responsabilidad también, pero se totalmente. cambia la fórmula. Ahora, ¿de qué fue este primer negocio o este salto que diste? ¿Qué era? ¿Qué vendías? ¿O cuál fue la idea que arrancaste? Pues mira, lo primero que hicimos, porque mi mujer me acompañó también en la aventura, fue empezar a vender relojes, que eran unos relojes para niños que tenían como pues un sistemita que les ubicaba en un mapita y cosas así. Entonces era como una especie de dropshipping, vamos a decir, con esos relojes. Y me acuerdo que eso, que la primera venta se la hicimos a un hotel en México que quería comprar esos relojes para los niños de las familias que se quedaban en el hotel. Y nos compraron 120. Y si la cosa funcionaba, entonces ya nos hacían un pedido mayor.
Y eso vino en el tercer mes. O sea, estuvimos 2 meses que era sacar de ahorros y Claro, no ver ni un solo euro del otro lado, ni uno. Pero en la medida en que estuvimos ahí construyendo la tienda, entendiendo cómo meterle tráfico, no sé qué, y porque tuvimos también la suerte de que nos buscó alguien que no quería comprar un reloj, sino que quería comprar un cierto volumen, ¿no? Y claro. entonces ahí ya Pero fíjate, eso fue tan importante para ya romper esa barrera de la primera venta y que tu cabeza ya diga, esto se puede hacer, esto es real, esto pasa, ¿sabes? O sea, esto no le pasa solamente a otros, me puede pasar a mí, yo puedo vender. Y me hubiera pasado, aunque hubiera vendido uno, pero esa sensación de la primera venta. Y luego ya, como bien dices, para mí ha sido un proceso a mí me gusta mucho el modelo mental del apalancamiento, ¿no? Yo creo que estamos en la era del apalancamiento. Y dentro del apalancamiento, concretamente el mundo del conocimiento, el apalancamiento es una locura. Yo he participado en lanzamientos donde en una semana hemos facturado 10 millones de euros. Eso, obviamente, hace unos años era imposible de hacer, Claro. aunque porque no se daban las circunstancias para que las palancas las pudiéramos hacer desde casa, porque además lo hicimos un equipo trabajando cada uno desde su casa. Entonces, que hayan confluido Internet, que haya confluido el conocimiento que no tiene esas barreras tampoco, ni esa distribución compleja de aduanas, de no sé qué, de tal. Y al final confluyen muchas cosas para que se puedan dar situaciones que es eso, si tú cada hora de tu tiempo tiene un coste, nunca podrías llegar a facturar 10 millones de euros en una semana. Es más, ni viviendo muchas veces, aunque tengas un sueldo de 40.000 al año, ¿cuántos años y cuántas vidas necesitas para facturar 10 millones de euros en una semana? Imposible. Pero se hace posible gracias al apalancamiento, gracias a lo que está confluyendo ahora, que es una oportunidad única, única. Totalmente. Y honestamente, mi querido Javi, bueno, varios puntos importantes ahí. Número uno, el apalancamiento siempre ha existido. Sin embargo, creo que la diferencia importante, como dice Javi, es antes, gente común, gente como nosotros, no teníamos acceso a las palancas. Es decir, sí Exacto, existía el apalancamiento, existía gente que los Rockefeller y gente que hizo muchísimo dinero en otras épocas exacto, de la historia. Sin embargo, eran muy pocas las personas que tenían acceso a las palancas exactamente. porque se requería mucho capital para llegar al cuarto en donde estaba la palanca escondida, ahí en donde llegabas y ahí estaba una gran palanca para empezar una empresa que vendiera acero, para que construyeran todas las vías del ferrocarril, no es una palanca pequeña. En este caso, Exacto. dice Javi, tú imagínate que tienes palanca número uno, distribución de tráfico digital, publicidad pagada por todo el mundo. Tráfico número dos, aquí tienes cámara y tienes un centro de producción que puedes crear productos literalmente en horas. Tienes un producto que vender. Eh, Tres, tienes talento de todo el mundo que puede trabajar en tu proyecto, en tu compañía. Cuatro, me puedo seguir todo el día diciendo cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos de apalancamiento. Y la diferencia importante es lo que decía Thomas Friedman en su libro The World is Flat. Hace como 15 años lo escribió más, en donde decía que por primera vez en la historia se democratizaron los medios de producción. Y de lo que está hablando Javi es, Mm, se democratizaron las palancas. Yo no conozco a una total. persona exitosa económicamente, porque evidentemente puede ser exitoso en diferentes áreas, estamos hablando de la parte financiera, no conozco a una sola Mm, persona que sea exitosa en el área financiera, muy exitosa, que no haya utilizado apalancamiento. así Apalancamiento. es, Esa es la base de cualquier empresa, así es. cualquier compañía. Y por otro Y lado, fíjate que con esto que decías sobre todo existían o hay tres grandes palancas, ¿no? Que al final son personas, dinero y tecnología. Y claro, cuando yo estuve 4 años siendo director de marketing en el grupo El Tiempo, en Colombia, que es un grupo de medios, y viví lo que era el que o sea, para que un anunciante pudiera tener la palanca de la publicidad y llegar a miles, millones de personas, tenían que conocer bien al comercial de turno,
tenían que pasar por un proceso de no sé qué. Claro, Solo se trabajaba con grandes anunciantes porque eran los que con los que de verdad compensaba trabajar por lo que invertía, no sé qué tal. Y cuando a mí me dicen, y me siguen diciendo el tema de Facebook, ¿no? Muchas veces, o de Google o tal, de, es que Facebook, es que me amarga la vida, es que no sé qué, es que las políticas, es que... Digo, joder, tendríais que conocer lo que es el no tener esa palanca, que todos la tenemos a nuestra mano, que solo tenemos que encender un ordenador y podemos llegar a millones de personas desde nuestra casa para que sepas la oportunidad que tenemos. Y sí, Facebook no es perfecto, Google no es perfecto, hay temas, pero la oportunidad está ahí y cuando lo sabes manejar y cuando los manejas bien, es que es eso, es que es literal, desde tu casa puedes llegar a segmentar increíble a millones de personas. Entonces, claro, eso de cara a los medios, el apalancamiento de la tecnología que sea democrático. Hubo una época que yo me preocupé porque Facebook estaba pensando en filtrar a los anunciantes antes de que pudieran anunciar. Eso me recordó a cuando yo estaba en el grupo El Tiempo y claro. era todo un proceso complejo para que un anunciante pudiera anunciar y demás. Gracias a Dios no lo hicieron y tú te puedes abrir tu cuenta en Facebook y estar anunciando en minutos, ¿no? Y lo mismo en Google. Entonces, hemos tenido la suerte también de que esas palancas, sobre todo la tecnológica, es muy accesible, es muy democrática. Y eso es una Claro. maravilla. Y lo damos por un hecho muchas veces, pero como tú dices, no siempre ha sido así. Estamos en una era Exacto. privilegiada, le llama mi querido Javi, la era del apalancamiento, y aquí la anoté, la era del Mm, apalancamiento. Es mm, la era que yo muchas veces llamo la era de la calidad de vida. Por primera vez puedes crear un mecanismo que te mm, permita ser libre, pero eso es gracias a lo que dice Javi, es gracias a las palancas que no tenías acceso antes. Te platico, Javi, que cuando estaba en la universidad estudié muchísimo tiempo en la academia, cuando todavía no me daba no hacía el salto a ser un emprendedor y estaba estudiando en Australia en una maestría en mercadotecnia y luego un MBA y estudié dos maestrías y una licenciatura y años y años y años y años y años. Y te platico que un día estaba, al mismo tiempo que estaba estudiando para las clases, era clases de negocios, imagínate, clase de mm, mercadotecnia, de negocios, etcétera. Y de repente voy a una librería y veo un libro que se llama Retire Young, Retire Rich, de Robert Kiyosaki. mm, Retírate mm, joven, retírate rico, de Robert Kiyosaki. Y de repente abro la primera página de ese libro y hay una imagen de una persona con una palanca gigante moviendo eh, mm, algo muy grande y empieza el libro explicando el concepto de apalancamiento. ¿Por qué te platico mm. esto? Porque en una página, un libro que me costó $19 o tal vez menos que eso, en una sola página entendí un concepto que me ha generado muchos millones de dólares años Ujú, después, cosas que no aprendí en años y años y años y años en una universidad estudiando absolutamente. un título de negocios. En decenas de materias que tuve, nunca Mm, nadie nos enseñó el concepto de cómo utilizar el apalancamiento para hacer mucho con ujú. poco. Y eso, Así es. algo que es difícil que lo aprendas en la escuela, pero que mientras más rápidamente lo entiendas, mi querida tribu digital, más vas a poder crecer tu negocio. Cada acción que hagas en tu empresa, piensa, ¿cómo hago para que tenga mayor apalancamiento? Un ejemplo, si haces una promoción, ayer platicaba con alguien de mi equipo y me decía, vamos a una promoción de Navidad. Le decía, quítale la palabra Navidad, si no ya no lo vas a poder reutilizar. Es decir, Mm, si es una promoción, posiblemente tal vez un banner de Navidad o lo que sea que se le pueda quitar fácilmente, claro. pero que todo el lenguaje de los correos electrónicos, las páginas de aterrizaje, los videos, los activos, todos los activos que estás construyendo, no hay que hacerlos permanentes, evergreen, para que los puedas reutilizar. Eso es apalancamiento. Haces una promoción Exacto. y luego la repites 27 veces y eso se llama apalancamiento. Pero bueno, Pues mira, por compartirte ahí dos cosas de lo que decías. Una es, yo a mi hija que tiene 9 años le estoy enseñando el concepto de apalancamiento buenísimo, porque quiero que entienda esa idea sobre todo de cómo hacer más con menos. claro. Que luego ya ella vea ese menos en qué es, si lo quiere traducir en más calidad de vida, por trabajar menos pero hacer más, o lo quiere convertir en tener más proyectos y poder hacer más cosas. O sea, al final, yo, por ejemplo, tengo distintas empresas con distintos socios, distintos proyectos y demás,
Y muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo te gestionas el día y tal? Y yo no es que sea ni especialmente listo, ni soy un tipo muy trabajador de estos que renuncia a todo por trabajar. Yo mi calidad de vida es sagrada. Mi hija es sagrada, mi mujer es sagrada. Yo todo eso lo tengo clarísimo. Pero consigo hacer lo que hago gracias al apalancamiento. Y hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, pero el apalancamiento es algo que tengo ahí como muy, muy clavado, ¿no? Y lo otro que te quería compartir es que muchas veces con esto que decías de crear los activos, yo a los emprendedores les suelo recomendar, ¿no? Y más en el mundo del conocimiento. Crea los mejores activos que puedas una vez Mm, y luego vive del tráfico. Es decir, mm, si vas a hacer un lanzamiento, busca que sea el mejor lanzamiento posible que puedas hacer, aunque te tome un mes más. claro, Grábate los vídeos. Si no, si quieres grabarte los vídeos en vez de tener que hacerlos en directo, hazlo y grábate unos vídeos súper pulidos, los practicas una y otra vez y tal. Es mejor que te grabes unos vídeos y crees esos activos, unos vídeos, unos PLCs, y que luego ya crees una maquinita que metes $1 y salen 8. Bien, luego cuando lo pongas a escalar, probablemente ya no metas $1 y salgan 8. Igual te salen 5 o te salen 4. Sigue siendo una maquinita espectacular. Sigue siendo una maquinita en la que metes $100.000 y te salen 400.000. claro, Espectacular, es una gran maquinita. claro, Y asegúrate de pulir y de ir esos activos cada vez aumentando el tráfico, claro, porque ya no tienes que hacer todo lo demás, ya solo pones foco en una sola cosa, que es el totalmente. mejor tráfico posible, lo más cualificado posible, a los mejores activos posibles, ¿no? Y eso también es también puro apalancamiento. Totalmente. Y es algo que muchas veces, eso que nos está compartiendo Javi es oro puro, porque muchos emprendedores cometen el error de hacer y rehacer y lanzar y relanzar y construir 17,000 millones de productos diferentes, cada año un producto nuevo y cada año una membresía nueva, un lanzamiento nuevo, etcétera. Sin embargo, se necesita, yo conozco muchos emprendedores que tienen 3, 4 productos y se acabó, y se Mm, enfocan, como decía Javi, en una sola actividad que es, para hacer negocios necesitas dos cosas. Número uno, qué vender y dos, a quién. Se mm, acabó. Entonces, el qué ujú, vender, si ya lo tienes y lo hiciste de forma estratégica y lo hiciste evergreen y lo hiciste que no cambie y que no tengas que actualizar tu activo cada 5 minutos porque la tecnología cambió, etcétera, si lo haces de forma permanente, como enseñamos en Tribu Digital, entonces ya tienes el primer paso, que es qué vender. Ahora, ¿a quién? ujú, Cuando pasas a quién, ya te enfocas totalmente en tráfico de afiliados, tráfico pagado, etcétera, lo cual, imagínate que, como decía Javi, ya tienes tu máquina, ya tienes tu proceso de ventas automatizado, tu seguimiento digital a través de correo electrónico, ya tienes tu curso digital o tu producto digital que estés vendiendo, ya tienes tu máquina digital y ahora tienes una sola actividad que es llevar a la mayor cantidad de personas posible a tu embudo de ventas y en ese momento, pues vas a ganar, vas a utilizar, como estamos diciendo, apalancamiento, porque es un activo que no tienes que estar rehaciendo, ni para crear el producto, porque ya está creado, ni para distribuirlo, porque se entrega de forma digital y automática. Entonces ya solamente es cuestión de hablar de lo que mi querido Javi es experto y vamos a platicar el día de hoy, que es tráfico y cómo generar prospectos, pero todavía no, porque antes de eso, mi querido Javi, te quiero hacer varias preguntas. Después de los relojes, ¿cuál fue tu siguiente home run? Arrancas, dejas tu empleo, empiezas lo de los relojes, te va bien, y después de eso, ¿cuál fue uno de los home runs más importantes que tuviste en tu carrera como emprendedor? Pues mira, lo de los relojes fue suficiente para empezar a facturar y a sentir ahí el gusanito y estar más tranquilo, pero no tenía el nivel de escalada que yo tenía en mi cabeza. O sea, yo creo que cuando nos metemos en esto es porque queremos antes o después hacer algo pues grande, ¿no? Claro, Y eso, a nivel económico, a nivel impacto, a nivel de diversión también, ¿no? Cosas que nos apetezca hacer, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y a mí personalmente lo de vender relojes, pues bueno, tenía su caducidad, digamos, en el sentido de, bueno, pues sí, pues esto está bien, me está aportando algo, pero me faltan muchas cosas que quiero hacer, ¿no? claro, Por eso también, cuando me metí en el mundo del conocimiento y vi la transformación que supone el buen conocimiento, ¿no? Como el que tú, Alex, muchas veces estás enseñando, es cuando dices, wow, es que no solamente gano dinero, es claro, que además estoy ayudando a gente que el sistema tradicional no le supo educar,
Claro. como yo me sentí identificado en su momento, yo sentí que tenía muchas carencias de formación como padre, como emprendedor, como persona que puede recibir un dinero y necesita gestionar ese dinero, saber dónde meterlo, cómo, sabes, que no sea solo porque tengo que pagar la hipoteca. No, no, quiero saber más, quiero saber que se puede invertir en esto, en lo otro, tal, ¿no? Entonces, toda esa formación que el sistema deja por fuera, joder, es muchas veces más importante que otras que sí hemos recibido, ¿no? Claro. Entonces, mi cambio de los relojes al siguiente paso fue que fue el siguiente chip, ¿no? El siguiente escalón para mí en mi cabeza de decir, wow, ¿no? Hice un lanzamiento, claro, hace 8 años, hicimos el primer lanzamiento que se hizo en mercado hispano en el mundo del trading. Ahora son muy habituales, ¿no? Ok. Pero en ese momento era el primero. Y arrancamos con una audiencia pequeña, comprando tráfico, tal. Y a mí por ese servicio me pagaron 1.500, bueno, yo pedí 1.500 euros, era lo que yo pensaba que por ese servicio Mm. de gestión del tráfico, afiliados, pago orgánico y eso, pues era lo que yo debía cobrar, ¿no? No tenía ni idea además de cuánto tenía que cobrar y nadie estaba haciendo eso, entonces no tenía ni a quién preguntar. Me acuerdo que Hotmart estaba arrancando en España, Ujú. y tenía una oficina con 2 personas, que era en un coworking de estos, y yo me fui por ahí a una reunión que les pedí, y me hablaban de Brasil, de que estaba eso funcionando muy bien y tal, y yo pregunté, oye, ¿cuánto cobrarían en Brasil? No, pues cobrarían unos $600 más o menos por este servicio. Y dije, bueno, pues como esto es España, pues ve, el doble, un poco más. Entonces, cobré 1.500, trabajé muy duro en ese lanzamiento y ese lanzamiento invertimos 7.000 euros y facturamos casi 400.000. Impresionante. Y no Y yo cobraste, dije, no cobraste un porcentaje de la venta, solo. no, pero ahí vino el cambio de chip. Y yo dije, joder, o sea, he cobrado 1.500, me he dejado la piel tanto como ellos. Y claro, yo no sentí que fuera justo, pero yo mismo me había creado mi problema. O sea, ellos no tenían la culpa. A ellos me preguntaron y yo les dije, mira, yo cobro 1.500, ya está. No se me ocurrió ni variable, ni Claro. pensé siquiera si iba a funcionar o no. Yo dije, mira, algo seguro, que me mantenga un poco el mes y ya está, ¿no? Por esa mentalidad también a veces de escasez cuando arrancamos, ¿no? De no valorar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros conocimientos. Entonces, pero claro, cuando vi lo que se facturó dije, "Buah, esto ya no me vuelve a pasar", ¿no? Y entonces ya empecé a pensar en, vale, voy a pedir un fijo y un variable. Entonces ya en los siguientes lanzamientos, claro, también eso me dio mucha visibilidad y empecé a cobrar un fijo y un variable. Y luego vino el siguiente cambio de chip y es, estoy construyendo negocios digitales y ayudando a construir la estrategia, a definir estrategia, a gestionar el tráfico y demás, pero no estoy realmente siendo dueño de nada, porque presto un servicio y luego no tengo participación en el mediano y largo plazo en esto que estoy ayudando a construir. Claro. Y había negocios que estaban siendo muy rentables. Entonces ya uno se pone a pensar, joder, es que de verdad lo que más me convendría es buscarme socios que me complementen, con los que crear empresa, con los que crear proyectos y a partir de ahí ya sentir que es justo y que está equilibrado lo que estamos percibiendo todos, ¿no? Y ese fue el siguiente chip, el siguiente paso. Claro, todo esto lo cuento rápido, pero esto es cuestión de años, ¿no? De 7, 8 años que llevo en esto. De proceso, Y el claro. último chip que fue hace ya un par de años, fue eso, voy a apalancar con mi conocimiento y mi dinero a ciertas empresas que ya no me requieran arrancarlas de cero, como he hecho con las que he tenido hasta ahora, buscando a los socios y uniéndonos y tal, sino empresas que ya estén validadas, Mm. que lleven 2, 3 años y que yo sepa que si invierto mi dinero y mi conocimiento en ellas, Claro. pues les voy a ayudar a escalar y no tengo que estar trabajando como si fuera un asalariado de esa empresa o un socio ejecutivo operativo de esa empresa, sino que me reúno con ellos de vez en cuando, invierto el dinero que puedo invertir y a partir de ahí voy haciendo que escalen, ¿no? O asegurándome todo lo posible de que escalen, ¿no? Entonces es como eso, como que uno solo va encontrando el camino, Total. pero ese camino pues no es de un día para otro. Sobre todo por la mentalidad, porque es que
si me preguntas, claro, yo ahora con la mentalidad que tengo, me echas para atrás 7, 8 años y yo hubiera hecho algo completamente diferente. Desde ese mismo momento hubiera empezado a montar empresas y hubiera empezado a tener claras muchas más cosas. Pero la realidad es que, por mucho que yo quisiera acelerar esa forma de pensar que tengo ahora, estaba en el momento que estaba, necesitaba vivir lo que estaba viviendo y necesitaba tiempo para interiorizar. Porque Claro. nos lo pueden decir 1000 veces, tío, pero hay que interiorizar, hay que entenderlo uno mismo. Es como los niños cuando los educas y le dices, no hagas eso, que te vas a caer, que te vas a caer. Se cae, lo interioriza y lo aprende. O sea, Tal cual. Totalmente. Mira, mi querido Javi, hay una frase que es, las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero las personas sabias aprenden de los errores de otros. Y mi querida tribu digital aprende de los errores de Javi en este momento, porque Javi está abriendo totalmente en confianza, que estamos en confianza aquí en Tribu Digital, y está diciendo, estos fueron mis errores, no los cometas. Lo que está platicando Javi en este momento es, date cuenta cómo desde el principio empezó, consciente o inconscientemente, a hacerse la pregunta, ¿en dónde está la palanca? Esto mm, no tiene palanca, ¿en dónde está la ujú, palanca? Esa es la pregunta. No sé si era un proceso consciente o un proceso mm, inconsciente. Y la primera palanca que buscó fue, estoy cobrando 1,500 euros. La empresa a la que le estoy cobrando está generando 400,000 euros y yo 1,500. No hay palanca. Entonces, la primera mm. palanca es, me subo al tren. ¿Cómo le hago? Variable. Variable, es decir, me, Ujú, me pagan 1,500, pero me pagan un porcentaje de lo que ellos generen de utilidades o de ventas, etcétera. Pero ya hay una palanca muy clara. Es un ejemplo de mm, una palanca. El segundo es, no soy dueño. Entonces, mi querido Javi dice, no solamente quiero un porcentaje del negocio de alguien más, quiero ser dueño del vehículo, dueño del activo, segunda palanca. Y la tercera mm. palanca que encontró mi querido Javi, que es una palanca brillante, es en vez de trabajar con compañías para ver si funciona, porque tú imagínate que él llega y él, por más tráfico que domine, estrategias de tráfico, etcétera, si llega con una empresa que tiene una oferta que no está aprobada y que finalmente va a invertir tal vez 2, 3 meses en una campaña, en un lanzamiento, etcétera, y de repente no se vende nada, pues desperdició dinero, perdón, desperdició tiempo y el tiempo vale más que el dinero. Entonces, Ujú. la estrategia número 3, que es la tercera palanca que identifica Javi en este momento, es no solamente voy a participar con un rendimiento variable y siendo propietario, lo voy a hacer solamente con empresas validadas, es decir, con ofertas que ya tengan tracción, que ya están Ujú. encarriladas y en donde pasa el automóvil de la empresa rapidísimo y él se sube, se sube al automóvil, se sube a la compañía y se apalanca de un momentum que ya existe. La energía ya está en movimiento, la empresa ya está en movimiento y Javi utiliza esa Total. energía, se apalanca, se incorpora y en ese momento estamos hablando de tres palancas y como repito lo que dije al principio, las personas sabias aprenden de los errores de alguien más y sobre todo de las lecciones de alguien más. Estas tres lecciones, mi querido Javi, valen oro. Mm. Entonces, en este momento es justamente lo que haces actualmente es buscar compañías o empresas que ya tengan cierta atracción y tú lo que haces es, de alguna forma, invertir en las empresas y luego implementar todas tus estrategias de tráfico, o cuál es tu fuerte en este momento. Estoy en las 2 cosas, hay una empresa que es en la que participo en la operación y además estoy muy orgulloso de lo que hemos creado, sobre todo del equipo que hemos formado y es una empresa que ya tiene 4 años. Em, a nivel equipo eso, hemos encontrado a las personas adecuadas, hemos encontrado a un buen líder que la está liderando con muy buena mano. Y me gusta apoyar desde dentro ahí, porque me siento cómodo en eso que hemos creado y también esa fue una montaña rusa, también de gente, de tal, pero al final digamos que estamos ahora, digamos ya un tiempo muy bueno, ¿no? Entonces, en esa es en la que más entro. ¿Qué es lo que venden en esta empresa? Es una agencia de lanzamientos. Ok. Sí, yo todo lo que hago es eso, al final es conocimiento, de alguna forma o de otra, más a nivel o plataformas Ujú. o agencia de lanzamientos o tal, ¿no? Entonces,
esa es en la que dedico más tiempo de operación. Luego, en otras es esporádica mi participación. Yo me veo o me quiero ver ahí como una figura de optimización, de que los socios también cuenten conmigo, de que me digan con qué necesitan ayuda, con qué están atascados, o incluso si se quieren venir aquí a casa. Yo, al igual que tú, valoro también mucho eso, digamos, la calidad de vida, el hogar, donde uno está, ¿no? Claro. Entonces yo vivo aquí en una isla, una casa espectacular, vistas al mar y demás. Entonces también me sirve para que venga gente a verme, que me apetece compartir con ellos desafíos, hablar de estructurar un poco el año. Es también como un centro, ¿no? Que siempre también quise como construir aquí para mi familia y para mis socios, colaboradores, gente del equipo, que siempre sepan que tienen un sitio aquí. Además, aquí se vive a 20, 25 grados todo el año, entonces tiene playas, está increíble, ¿no? Entonces, es un sitio también eso, que sirve muy de centro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, estoy por un lado en la parte de gestión Ujú. y por otro lado en la parte de más inversión, y conocimiento puntual cuando veo que me pueden necesitar, ¿no? Y la verdad es que es una figura que me gusta mucho. Al final es como compaginar el ser gestor Ujú. con ser un angel investor donde o metes conocimiento, o metes contactos, o metes dinero, o Ujú. las tres cosas, dependiendo de qué se necesite para hacer la mayor palanca precisamente en esa empresa, ¿no? Yo mismo ya casi me estoy convirtiendo en una propia palanca para algunos, ¿no? Claro, claro, total. Ahora, entonces tu negocio más fuerte o más grande en este momento es la agencia de gestión de lanzamientos, la agencia de lanzamientos. Ajá. Ayudas, según entiendo, a expertos, a personas que tienen conocimiento que quieren vender en Internet, específicamente enfocado en conocimiento digital, en cursos digitales, etcétera, o cualquier tipo de productos, o a quién ayudan con los lanzamientos. Sí, todo mundo conocimiento, pues eso, expertos que tengan un conocimiento de lo que sea, ¿no? Finanzas, emprendimiento, inglés y demás. Y sobre todo encontrando, pues eso, yo suelo insistir bastante en esta idea porque también me parece la gran oportunidad que es eso, aprovechando los huecos que deja el sistema tradicional, que son enormes y son, eh, no solamente porque no toquen materias, sino porque las materias que tocan muchas veces las tocan de una forma muy superficial, muy vaga. Hay muchos profesores que los pobres están en un sistema que también los quema mucho, entonces pierden rápido la pasión. A mí, una de las cosas que me gusta de trabajar con expertos es que normalmente la pasión que tienen a la hora de comunicar y de enseñar es, no es equiparable a, por lo menos un profesor solo que yo tuve, y fue en el máster porque era un dinero, porque era privado y demás. Pero si yo pienso en mi colegio y luego en mi universidad, en mi especialidad y en la maestría, Ujú. solo pienso en un profesor que realmente me impactó por la pasión que tenía. Sin embargo, cuando pienso en los infoproductores que conozco y en la gente que vive de su conocimiento, pienso Claro, en un montón de gente que tienen mucha fuerza. total. Y a esos expertos, una vez que identifican un experto con el que quieren trabajar, ¿qué es lo que hacen ustedes para ellos, aparte del tráfico? Es decir, obviamente organizan todas las campañas de tráfico pagado, etcétera, pero además de eso, ¿en qué los ayudan? Pues mira, yo siempre separo lo que hacemos en tres patas. Ujú. Una es audiencia, la otra es embudo y la otra es producto. Entonces, nosotros nos encargamos en esta empresa de la parte de tráfico, audiencias, tráfico barra audiencias, la parte de los embudos, que elegir la mejor estrategia para eso que se necesite, y la parte de producto, nos metemos en lo que es configuración de la oferta y demás, y luego el experto ya se encarga de lo que es la entrega. Muchas veces trabajamos con expertos ya grandes, proyectos grandes. También la inversión que hacemos es grande, el riesgo que asumimos es grande. Invertimos 300, 400 mil euros por lanzamiento para que luego pues tengan un retorno y lo consigamos escalar y demás.
Entonces ya hay bastante volumen de alumnos, miles de alumnos en cada uno de los proyectos que tenemos. Y luego dentro de esos miles de alumnos, pues también viene ya como la segunda fase, que es escalar con ya escalera de valor, sin ya captación ni nada, sino dentro de esos propios alumnos, aprovechando que ya hay un volumen grande, pues cómo podemos acompañarles para que sigan haciendo una transformación más acompañada, porque realmente para mí lo que vendemos es transformación y luego puede que haya o no haya acompañamiento, ¿no? Esa parte de coaching o mentoría o como lo queramos llamar. Y claro, en la medida en que le vas demandando al experto más de su tiempo, pues más alto debe ser el precio, porque más acceso tienen a él y más tiempo está dedicando él, ¿no? Claro. Pero ahí volvemos otra vez al apalancamiento. El experto ahora es capaz de hacer una sesión, una mentoría grupal, Ujú. que le da igual que haya 5 personas que 1000. Al Claro. final, el mensaje va a ser el mismo, puede agarrar alumnos de ejemplo y destripar algo que quiera destripar de esos alumnos con ellos ahí y los demás aprenden sobre eso. Entonces, realmente la entrega también la puedes hacer grupal y también el crecimiento es exponencial, ¿no? Y ahí ya vas subiendo también el ticket y vas teniendo más transformación, más impacto, más casos de éxito. Entonces, pero al final nace también de haber vendido bien el método y tener un curso bien hecho donde explicas bien todo lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Y ahora todos estos lanzamientos los hacen únicamente utilizando el modelo tradicional de Jeff Walker, en donde das contenido uno, contenido 2, contenido 3 y luego anticipación y luego escasez y toda la secuencia que ya conocemos, o utilizan diferentes métodos, porque me imagino que después de tantos años de trabajar en marketing digital, has conocido diferentes tendencias en qué funciona y qué no funciona, y sobre todo para tráfico pagado, porque el tráfico pagado es el tráfico más difícil de convertir. En cuanto a, no de Sí. convertir, sino de hacer que los números funcionen. Evidentemente que si haces un Ujú, lanzamiento afiliado, pues no tienes mucho riesgo, el riesgo está en los hombros ujú, de los afiliados, no en tus hombros. Pero cuando ya exacto. inviertes, como tú dices, 300, 400 mil euros para ver si funciona, es un riesgo grande. Entonces, ¿cuáles son los métodos que has utilizado a lo largo del tiempo? ¿Es solamente el método tradicional de Jeff Walker o utilizan diferentes métodos? Y si sí utilizan diferentes, ¿cuál es el que desde tu punto de vista funciona mejor? Ujú. Pues realmente sí está mal llamado agencia de lanzamientos, porque al final somos. Mira, la verdad es que ni somos agencia, porque vamos al 50-50 con el experto, entonces realmente somos un socio que Claro. invierte dinero, invierte la mitad, 250.000 o 200.000 los ponemos nosotros, 200.000 pone el experto, y luego además también el coste del equipo lo asumimos nosotros, entonces somos un socio realmente, un socio estratégico con el que lanzar, ¿no? Pero nos llamamos de lanzamientos, pero tampoco son estrictamente lanzamientos. Hay veces que sí vemos que es el embudo adecuado el lanzamiento, hay otras veces que puede ser un vídeo de ventas bien hecho, por ejemplo, para convertir tráfico ya de alumnos a escalones superiores, pues no hace falta tanto, quizás un lanzamiento completo con todos los vídeos y tal, que al final es el embudo más largo de los que hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces es como tener el ojo clínico para decir, de entre las opciones que hay, webinar, VSL, lanzamiento y demás, qué es lo que o qué es lo que creemos que mejor funcionaría aquí para este caso en concreto, ¿no? Es como tener ese menú, ¿no? Y luego, lo que sí es verdad es que, aunque hay mucha innovación en lanzamientos, y en Brasil, por ejemplo, que son muy activos, prueban muchas cosas, y nosotros estamos en varios masterminds allí con los más grandes de Brasil, entonces siempre vemos como de primera mano con ellos qué funciona, cómo lo hacen y eso. Pero también es verdad que hay un punto de equilibrio ahí en el que si no pones freno, te puedes pasar de complejo. Y lo complejo puede salir caro, por el tiempo que implica, porque te mareas al equipo y demás. Nosotros tenemos algunos de los lanzamientos más efectivos, que sí hacemos lanzamiento tipo Jeff Walker, que son las bases de Jeff Walker, que están grabados, ni siquiera son en directo,
y nos han funcionado mejor que otras cosas en las que le hemos metido mucho más cacumen, recursos, ¿sabes? Entonces, mira, yo también soy un convencido de que si luego ya puedes ir añadiendo cosas, está perfecto. Por ejemplo, la producción. Ujú, Si luego ya puedes tener una producción cuidada, un estudio y todo eso, tenlo. Pero no hay frenos a veces para hacer algunas cosas, ¿sabes? Y a veces buscamos también eso. Yo he visto lanzamientos o webinars o VSLs y demás súper exitosas con una persona que comparte pantalla con el Loom, aparece la camarita abajo en un circulito y empieza a compartir su presentación. Y le pegó al mensaje correcto, en el nicho correcto y supo cómo convertir. Eh, y luego he visto otras megaproducciones y que luego no han tenido los resultados que deberían, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus cosas, ¿no? claro. Y lo ideal sería tener los 2, ¿no? Que tuvieras tipo, un ejemplo es, Tony Robbins y Dean Graziosi, ¿no? Que tienen Mm, una producción espectacular y aparte le pegan al mercado y a la audiencia, exacto. ¿no? Sin embargo, si me dieras a escoger una de las 2, evidentemente que la que dice Javi es más importante. El mensaje es el rey siempre. El Mm, mensaje, las palabras que estás diciendo, puede ser una presentación fondo blanco, letras negras, y puedes estar, ujú, como dice Javi, en un Loom con una cámara muy pequeña, pero si lo que estás articulando y lo que estás diciendo está conectando a nivel emocional ujú, con una persona que tiene un problema preciso y que está desesperado o desesperada por resolverlo, y tú logras comprobar que tú eres la mejor solución o tu empresa o tu producto eres el mejor vehículo para llevarlos de esta isla a la otra isla, en donde hay un tesoro y en donde no hay problemas, y en donde el sol brilla y las mariposas salen volando y los pájaros, etcétera, y sabes pintar ese escenario y no solamente pintarlo, sino decirles que este es el vehículo para llegar. La decoración del webinar es lo de menos. Las luces, las cámaras, etcétera, es lo de menos. Ahora, si puedes decir, tener las dos, mucho mejor. Sin embargo, el mensaje es lo principal. Ahora, de todos los métodos, porque dices que no solamente la única receta no siempre es lanzamientos, pero si tú ujú. te pones a analizar todo lo que han hecho en cuanto a todas las estrategias de marketing, etcétera, que han utilizado con los diferentes expertos, ¿cuál es la más rentable? ¿Cuál es la que más utilidades les ha generado? ¿Hay una estrategia que digas, esta es la que realmente genera mayor, no venta, sino utilidades? Ujú. Si me tuviera que quedar con una y pongámonos en un proyecto promedio donde necesitas atraer tráfico frío, donde tienes algo de templado, si nos ponemos en un escenario así estándar, yo sí me quedaría con los lanzamientos. Puede ser tipo Jeff Walker o también hay un lanzamiento que es de 3 vídeos, que es un poco más corto, simplifica un poco más, pero bueno, se pueden probar luego alguna cosa ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final los lanzamientos, eh, la urgencia y la escasez real ¿No? es el mayor disparador desde mi punto de vista. Claro. Y puedes tener un embudo súper rentable y positivo con webinars, con VSL y demás, pero al final siempre es bueno que tengas el lanzamiento como una estrategia que sepas hacer para tener picos de ingresos y que puedas monetizar audiencias que quizás no has monetizado en el webinar o en una OSL. O sea, en un evergreen se van generando muchas audiencias que luego puede venir muy bien hacer igual, pon tú 3 lanzamientos al año en momentos puntuales donde recoges todas esas audiencias, donde atraes audiencias nuevas y, bueno, es verdad que los lanzamientos, pues bien ejecutados, son yo creo que los más potentes. Claro. Ahora, dos preguntas en eso. Primera pregunta de los lanzamientos, porque en mi negocio en inglés hemos hecho posiblemente cientos de lanzamientos y lo hemos de alguna forma sistematizado mucho. Hacemos de hecho un micro lanzamiento cada semana, cada semana, cada semana, literalmente Mm, 52 al año, pero es un micro lanzamiento de ujú, 5 días, se anuncia y ya tenemos un sistema exacto de cómo decir cuál es la escasez, cuál es, etcétera, ¿no? Tenemos un sistema,
pero lo hicimos tan sistemático porque al principio de mi negocio hacía pocos lanzamientos, pero muy espectaculares. Hacía posiblemente 4 al año, pero era, era mucho desgaste. Era mucho desgaste para mi Mm, equipo, era mucho desgaste para la empresa. Se invertía mucho dinero y mucho tiempo en cada uno de los lanzamientos. Entonces, ujú. la primera pregunta es, ¿cómo lograr, si nos estás diciendo que el método más rentable son los lanzamientos, cómo lograr hacerlo más sistematizado o menos, que no queme tanto al equipo? Eh, Mm. ¿Ustedes cómo planean eso? Es decir, a un experto tú le dirías, solamente enfócate en lanzamientos, aunque eso desgaste durante un periodo, es crítico, ¿no? Dos semanas de mucho trabajo en donde trabajas pues demasiado y en donde requiere mucha inversión, no solamente obviamente en dinero, sino en tiempo. ¿Tienen algún sistema para, de alguna forma, hacerlo menos demandante en pocos periodos de tiempo y hacerlo como más sistematizado, o cómo lo recomiendan hacer ustedes? Mira, yo creo que sí hay todos los procesos y todos los sistemas que puedes crear y hay trucos que te van a simplificar la vida, como por ejemplo eso, el grabarte los vídeos, los PLCs, en vez de hacerlos en directo, que puede generar más estrés, más errores, Claro. se te puede caer el vídeo 4 y entonces ya tienes un problema, o temas técnicos que puedan surgir y demás. Y como hablábamos al principio, si pensamos en crear un lanzamiento en el que todos los activos los creas, Ujú. las automatizaciones de email las dejas hechas, las automatizaciones a nivel de procesos de equipo, ahora además con todo lo que es Zapier e incluso metiendo inteligencia artificial que te puede ir generando algunos contenidos y demás, ¿no? Entonces, pero si tú tienes, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho eso con automatizar, porque es otra palanca, ¿no? Entonces, y si iniciamos un trigger que es el brief y el brief ya lo recogemos en un Google Drive y a partir de ahí ya por Slack avisa al equipo y a partir de ahí ya y vas generando todos esos activos, Claro. muchas veces es eso es cuántos anuncios? Y como también comentabas el truco de lo de las campañas de Navidad, ¿no? Ujú. ¿Cómo creamos activos que perduren en el tiempo? Eso no quiere decir que de un lanzamiento al otro no creemos más activos. De Mm. hecho, anuncios, igual pon tú que tenemos 40, creamos otros 20 para el siguiente lanzamiento, los testeamos contra los anteriores, creamos otros 20 para el siguiente, pero ya no volvemos a crear probablemente los 40 iniciales o los 50 iniciales, ¿no? Sino que ya vamos partiendo de la base que ya teníamos y vamos mejorando algunas cosas, ¿no? Y sobre todo en base a datos. Pero para mí, el primer lanzamiento es el demandante. Ujú. A partir de ahí, tu carga y la del equipo debe bajar si haces las cosas pensando bien en eso, en que estás creando activos que duren lo máximo posible, ¿sabes? Y hay veces que sí hay que cambiarlo todo, porque sí se puede estar desgastando, Mm. y porque quieres también sorprender a la audiencia con algo nuevo, pero muchas veces puedes cambiar el ángulo y hacer algunos ajustes y eso, pero al final las herramientas ya las tienes configuradas, los mails, los mensajes los tienes aunque cambies el ángulo de las cosas, los PLCs también, entonces es como ir partiendo de eso y automatizar, automatizar, automatizar y que el equipo cada vez tenga más práctica Claro. y igual antes nos tardábamos 2 meses en preparar un lanzamiento, ahora dudo que llegue a un mes de preparación de un lanzamiento, aunque son lanzamientos grandes, con grandes inversiones, con muchos anuncios y demás, pero vas adquiriendo ahí como la práctica y te vas basando en lo que ya tienes. Claro, y no empiezas de cero, que es la clave, ¿no? Porque lo que yo te platicaba Claro. cuando empecé mi negocio es de que yo hacía lanzamientos, pero realmente lanzando un producto nuevo, cada vez. Mm, Entonces, eran productos ya, nuevos, con videos diferentes y nuevos, y todo era. claro. En este caso, lo que está diciendo Javi, mi querida tribu, es, tienes una oferta, la oferta no cambia. Entonces tienes una oferta, tienes la secuencia de correos, tienes todo lo que vas a utilizar y en su mayoría, obviamente no todo, porque vas a hacer nuevos anuncios y algunas cosas adicionales, pero en su mayoría ya tienes la máquina de ventas y cada lanzamiento te está ayudando a fortalecer esa máquina. Le vas tapando Mm, hoyos, le vas mejorando el embudo, entonces, pero tienes un activo que en donde cada esfuerzo de tuyo y de tu equipo va ayudando a que tu activo, que es tu oferta y tu lanzamiento,
sea cada vez mucho más poderoso. Ahora, específicamente en la parte del contenido de lanzamiento, suponiendo que yo lo quiero hacer o la tribu la quiero hacer en no video de venta, sino algo en vivo, digamos un evento en vivo, ya sea en Zoom o ya sea en la plataforma que ellos quieran utilizar, pero que sea en vivo para que realmente suceda lo que tú dices, que es que sea escasez real, etcétera. Eh, Ujú. en ese caso, ¿lo recomiendas hacer con una grabación que parezca que es en vivo, pero no es en vivo? ¿O a qué te refieres con la grabación, con que sea una grabación? Sí, mira, se trata sobre todo de que tengas los vídeos de los PLCs, los grabes para tú mismo también ir mejorándote en las grabaciones. Sobre todo cuando arrancamos, porque no tienes la presión del directo y puedes ir practicando. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me gusta de las grabaciones. Ahora, yo, por ser honestos, ni digo ni desmiento si es una grabación o no. Simplemente la pongo. Ahora, luego, lo que sí es cuando hay preguntas y respuestas, ahí ya puedes pasar un directo y decir, vale, chicos, espero que os haya gustado, no sé qué, estoy aquí para resolver dudas y tal, ¿no? Entonces, es como un híbrido entre grabado y directo. Buenísimo, pero entonces, para hacerlo más específico para Tribu Digital, es una grabación en un, digamos, 80% o el porcentaje que sea, una parte es grabación, pero Ujú. ¿les dices o no les dices que es grabación? No, No lo dices, simplemente no lo funciona. digo, simplemente, exacto. Y al final simplemente sales en vivo. ¿Y qué tecnología utilizan para hacer esto? Para pasar la grabación. Porque si es Zoom, pues la gente, a menos que utilices otra plataforma, etcétera, junto con Zoom, pues se ve que estás reproduciendo un video, ¿no? ¿O qué utilizan ustedes para reproducir un video y que parezca que es en vivo? No, nosotros normalmente embebemos en pantalla Mm, en una página para también tener control de visitas en la página, píxel que se dispare y todo eso, claro. y podamos controlar el tráfico. Y en esa misma página embebemos ahí primero vídeo, se sale el vídeo y luego ya pasamos al directo. Pero en esa página ponen por ejemplo, un video de YouTube Live, o sea, hacen un embed de YouTube Live, o qué es lo que ponen en esa página para que No, normalmente, hace tiempo que ya no lo miro con el equipo técnico. Podría mirarlo, pero es como si tuvieras un vídeo en Vimeo que le reproducimos nosotros y ya empieza a reproducirse. Y luego ya cuando termina el vídeo pasamos a preguntas y respuestas en vivo? y en vivo y eso, y el experto mismo simplemente hace esa transición de, venga, empezamos con preguntas y respuestas. Claro. De Sí, hecho, esto en el evento de Tony Robbins que estuve hace poco, él también hace, o sea, él también pone vídeos, sí, bastantes, y nadie se ofende, ¿sabes? totalmente. Oye, a ver, claro, ¿por qué? O sea, no estás ahí. Sí, pues vendrás, luego vienes, pero ahora me estás poniendo un vídeo, ¿no? Porque entonces, no Claro, sé, yo creo que no claro, hay, no hay tanto reparo para la audiencia mientras le aportes valor. totalmente. Me imagino que la plataforma que utilizan es Livestream, que es la de Vimeo. Eh, Vimeo tiene una plataforma que se llama Livestream, en donde puedes con un código lo Sí. pones en tu página y ya desde ahí puedes transmitir en vivo y puedes pasar videos y varias cosas. Y puede ser una combinación Ajá. de lo que dices, de en vivo y no en vivo, una grabación. Pero es interesante lo que dices, Javi, porque cuando fui a Date with Destiny, al evento de Tony Robbins, que fue en Florida, que de hecho fue el último evento masivo antes de la pandemia, fue en diciembre de 2019 y éramos 5,000 o 6,000 personas ahí saltando y abrazándonos y todo, y nadie sabía Ujú. lo que venía dentro de 2, 3 meses, pero en ese momento me acuerdo que fue un evento de 6 o 7 días, en donde Tony Robbins pues está una gran parte del tiempo, pero Mm, muchas veces pues estaba Tony Robbins y pues lo ves tal vez ahí como que a veces cerca y a veces se va caminando porque es un salón de 5 o 6,000 personas. Entonces a veces lo ves muy chico, mm, pero te acostumbras a ver entonces el evento en las pantallas grandes. Por más de que estés, entre comillas, en vivo, porque pues, ahí está hablando, lo mm. acabas viendo en una pantalla gigante, como un concierto, digamos, ¿no? Que vas al concierto y de repente Sí. acabas viendo la pantalla como si estuvieras en tu casa viendo la televisión. Entonces, y muchas veces él no estaba ya en el salón, Mm. Sí.
Así pasa, sí. Estábamos en vivo, ahí sí era en vivo, era un evento. Y muchas veces ya no estaba él presente en el Ya. salón y estábamos viendo, pues, todos una grabación, un video de Tony Robbins, y y como dice Javi, no decían: "Ahora ahí les va una grabación, ya no va a estar Tony Robbins", simplemente arrancaba un mensaje Sí. de Tony Robbins y era un Y híbrido. de hecho y sí, y de hecho, cuando se veía el vídeo, y en este caso había vídeos en los que veías que ya no era Tony, porque, o sea, me refiero a que no era la edad de Tony, sino que era Tony hace igual 10 años o el tiempo que fuera, Claro, y aún así, cuando en el vídeo Tony Robbins decía algo que impactaba, la gente hacía ¡wow! Y tal, no sé qué, como si estuviera Tony Robbins ahí, ¿sabes? tal cual, Lo claro, que yo sí recomiendo es que esas grabaciones no las puedan encontrar en otro sitio. Eso sí me parece que es importante. O sea, tiene que ser un contenido exclusivo del lanzamiento. Lo que tampoco yo recomendaría es que sea algo que puedan encontrar por ahí en YouTube o en otras páginas o lo que sea, sino que sea algo, un contenido que has creado, son unos PLCs que has creado para el lanzamiento y solo los usas en el lanzamiento. claro. Porque entonces ya sí puede perder mucha fuerza, ¿no? Claro, pero ¿cómo resuelves entonces de que si ya lo hiciste una vez y luego lo haces 6 meses después o 3 meses después y utilizas muchos de los mismos videos, cómo resuelves el tema de que sea parte de la misma audiencia y que lo vean otra vez? Y ahí obviamente es obvio que es grabación, ¿no? Sí, pues fíjate que nosotros mira, por lo menos 3 o 4 veces solemos repetir, 3 o 4 lanzamientos. Misma audiencia muchas Y veces, digo, no es una réplica de la audiencia, pero sí se puede repetir parte de la audiencia, ¿no? se repetirá Sí. como invertimos también mucho, te atraemos mucho frío, Nuevos, entonces para la mayoría es nuevo, es nuevo, contenido nuevo, pero también he de decirte que ya sacando muchas métricas durante, no sé, ya habré participado de forma más directa, indirecta, lo que sea, más de 300, 400 lanzamientos y he visto ya muchos datos y tengo ya muchos datos en mi cabeza. Y realmente el porcentaje de visualización de los vídeos es bastante prolongado en el tiempo. Tendemos a pensar que en un lanzamiento, pues eso, ven el vídeo uno, el 2, el 3, el 4, ta, ta, ta. La realidad es que normalmente la mayoría de los usuarios van a un lanzamiento y ven por ahí el vídeo uno mm, o una parte del uno. En el siguiente lanzamiento ya se engancharon y ya te ven el vídeo uno y 2 o por ujú, ahí te ven igual el 2 y el 3. Hay mucho más, es mucho más desestructurado claro, de lo que nos gustaría y de lo que pensamos que es. buen punto. Entonces, por eso también es bueno, cuando ya se está cerrando el lanzamiento, el darles el All Access al entrenamiento completo gratuito, ¿sabes? Mm, Porque es una nueva oportunidad para ellos de ver, muchas veces por pedazos, claro. pero poder brincar ya de una forma más constante entre, vale, pues me voy a ver una parte del uno y a ver la oferta que no sé qué en el 4 y tal, pero es mucho más desestructurado de lo que nos pensamos. Es un embudo, pero no es lineal. Totalmente, claro. Sí, muy buen punto. Excelente, mi querido Javi. Vamos a meternos al tema del tráfico. Tengo 2, 3 preguntas muy puntuales que te quiero hacer en cuanto al tráfico. El tráfico digital, el tráfico pagado, me refiero, a realmente en donde metemos nuestra tarjeta de crédito y después, ahora sí depende de nuestra habilidad de ventas que logremos que sea rentable. Evidentemente que si te pones a analizar cualquier medio de comunicación, por ejemplo, la televisión y luego el internet, etcétera, siempre pasa un fenómeno muy similar, que es que el tráfico empieza primero muy barato, cuando las televisoras no ponían nada en la noche y estaban unas rayas de colores y no había absolutamente nada, y de repente llegan los primeros mercadólogos de mercadotecnia directa y dicen, te compro ese espacio, véndemelo a $100 o lo que sea, y era regalado casi, y empezaron a hacer infomerciales, etcétera, y evidentemente que eso hizo que otros emprendedores saltaran al terreno de juego, y eso hace que en el tiempo los costos publicitarios obviamente empiezan a aumentar. Pasó en la televisión, pasó en el Internet, está pasando en el Internet. Y sobre todo, no sé si lo notes tú de la misma forma, pero la pandemia, si algo hizo, fue promover los negocios digitales. Entonces, Sí. al promover los negocios digitales, evidentemente que hay más emprendedores que no eran emprendedores antes, pero que ya lo son y que saltan al terreno de juego. Y los costos publicitarios, si ya iban para arriba,
pues ahora obviamente bajaron al principio de la pandemia porque había más atención, más inventario, etcétera, pero después suben nuevamente y no van a dejar de subir. Entonces, la tendencia que yo he identificado es de que, pues, la respuesta de la mayor parte de las compañías ha sido subir los precios, ¿no? Entonces, antes era el low ticket y luego el medium ticket y luego el high ticket y luego el super high ticket y luego el super, 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 super high ticket. Entonces, la pregunta es si esto es sustentable o cómo lo ves tú. ¿Tú crees que, número uno, lo ves así, en cuanto a que los costos publicitarios van para arriba? Y número dos, si es así, ¿qué lo ves sustentable para un experto que quiere vender cursos digitales o información digital? El hecho de que todavía se puede ser rentable sabiendo que los costos publicitarios van para arriba. Pues mira, te voy a desvelar algo que yo creo que poca gente sabe. El coste de la publicidad no ha subido mucho. De hecho, hay momentos en los que ha bajado porque ha habido fuga de anunciantes, sobre todo en lo que más usamos en este sector, que es Meta. Entonces, ¿cómo puede ser que el coste de la publicidad baje, pero nosotros cada vez paguemos más por esa publicidad? Y la respuesta es la conversión. No es tanto que haya subido el coste de la publicidad, es que nuestra conversión ha empeorado. Entonces, eso tiene una buena y una mala. En realidad es una buena noticia, porque si Meta sube el coste del CPM de lo que pagamos por esos espacios publicitarios en las subastas, si Meta sube el CPM, no podemos hacer nada. Claro, Es decisión de Mark subir el CPM y son las reglas del juego y o las tomas o te vas. A Mark le va a dar igual claro, que nosotros anunciemos o no. claro, La buena noticia es que como el mercado publicitario también está competido y estaba dominando Google cuando yo empecé en publicidad, yo solamente teníamos realmente dos medios, los banners y Google Ads, que estaba arrancando, definiendo su modelo de negocio, ¿no? Con Google AdWords. Luego entró muy fuerte Facebook, hizo un trabajo espectacular, hizo una plataforma increíble, creó un algoritmo increíble y eh, empezó a tener precios bajos para llevarse el mercado cuanto antes de Google. claro, Cuando Facebook se estaba llevando el mercado, tuvo una serie de temas que hicieron que hubiera una fuga de anunciantes. Luego, además, entró Google con YouTube, que YouTube siempre había sido muy branding y lo empezó a convertir en performance mm, con llamadas a la acción y demás. Entonces ya no era simplemente tipo tele donde el usuario ve el anuncio y no hace nada, sino que ya se encargaba de que hubiera CTAs, que el usuario tomara acción, no sé qué. Y se vio que YouTube también era muy efectivo para performance. claro, Entonces se volvió a robar una parte del pastel aprovechando debilidades de Facebook y aprovechando que YouTube le estaba funcionando bien a nivel performance, que era una prueba que estaban haciendo y funcionó. Entonces se equilibró. Y cuando ya se estaban repartiendo el pastel entre estos dos, llega otro por debajo, que es TikTok, claro. y empieza a agarrar también parte del pastel. Entonces, eso ha hecho que el coste de la publicidad no se haya disparado tanto como pensamos. De hecho, eso, incluso hay momentos en los que Ha si tú, bajado. por ejemplo, te metes en tus campañas de Facebook y ves el CPM por mes, vas a ver que hay meses que ha bajado en algunos países. Entonces, ¿qué pasa? Que la buena noticia es eso, que las reglas del juego realmente no han cambiado tanto como pensamos. Lo que ha cambiado es que nuestra conversión ha empeorado porque hay más competencia y el usuario cada vez está más acostumbrado a la publicidad y cada vez hemos dado mensajes, que es lo que hablábamos antes. Claro, Cada vez hay más gente dando mensajes muy parecidos y cada vez los anuncios son más parecidos, cada vez los embudos son más parecidos, el copy es más parecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave ahí para mí? Diferenciación. Entender que no estoy pagando especialmente más por la publicidad, sino que el problema lo tengo yo y por tanto lo puedo solucionar yo y es que tengo que conectar mejor con mi audiencia, tengo que salirme más de la caja, tengo que ser más creativo, tengo que conocer mejor a mi avatar y a mi audiencia para que sepan conectar mejor con él,
tengo que ser quizás con un marketing más honesto, más directo, tengo que probar cosas, pero es un tema para mí de comunicación, conexión igual a conversión. Gracias a Dios, la publicidad todavía es súper rentable, los precios a los que están son súper rentables y estamos, además, sobre todo en mercado hispano, todavía tú puedes comprar tráfico para un infoproducto en concreto y que pague costes y que sea rentable. Sí es verdad que para conseguir la máxima rentabilidad tienes que tener una escalera de valor y ya tienes que ese lead que compraste maximizar el retorno que tienes gracias a tener pues un producto de entrada y luego una mentoría grupal y luego incluso si quieres una mentoría uno a uno o distintos formatos, ¿no? O eventos en vivo, lo que sea. Pero todavía se puede hacer y yo creo que le quedan unos años, ¿sabes? Otra cosa es Estados Unidos. Estados Unidos son los reyes del marketing, las empresas de allí son las que manejan esto. Es otra pelea muy diferente. Pero en mercado hispano, o sea, en Estados Unidos tienes que ser excelente. Tienes que ser un Russell Branson, un Dean Graziosi, un Tony Robbins. Tienes que ser excelente en todo para llegar a los niveles de facturación tan bestias que pueden llegar allí. Y hay muchos más emprendedores, la mentalidad es mucho más emprendedora, los gobiernos apoyan más el emprendimiento, pero en todo lo que es Hispanoamérica, incluyendo España, México, Colombia, Perú, no tenemos gobiernos que especialmente nos apoyen eh, mm, y no tenemos grandes tecnológicas, no manejamos nosotros realmente el tráfico y demás. Hay mucha menos competencia y no es tan difícil. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que conectar. Claro, totalmente. Y eso que nos da, mi querido Javi, es una excelente noticia, como él decía, porque lo que él está diciendo está en nuestro control. El precio del tráfico no ha aumentado. Muchas veces, al contrario, ha disminuido. Lo que ha disminuido también es nuestra conversión porque hay más competencia. Entonces, es cuestión de mejorar nuestra comunicación, conocer mejor a nuestro avatar, diferenciarnos, como decía Javi, y posiblemente también afinar a quién le estamos hablando. Y si ya estábamos descalificando a mucha gente en nuestras campañas, descalificar todavía más, afinarlo mucho más o tal vez tener diferentes anuncios para diferentes avatars, para diferentes seguidores ideales, pero que le hablen casi, casi. Segmentar. Hola Juan, yo sé que tú tienes 23 años y medio, sé que tienes 2 hijos y, y sé que tienes este problema, hacerlo lo más fino que se pueda. Pero bueno, esa es una buena noticia. Ahora, A mí, por ejemplo, eso cuando yo manejo distintos equipos de tráfico y demás, y cuando me dicen eso, el precio, es que el precio del tráfico está muy caro, digo, no, estamos en marketing digital. Todas las respuestas se pueden responder. Vas a encontrar el dato que necesites que responda a la pregunta que tienes siempre, porque es que cada cosa se mide, todo lo podemos medir. claro, Entonces, si tú me dices que el costo por lead me está saliendo a, por ejemplo, $10, no es porque eso sea una verdad absoluta, que es que el coste por lead está saliendo a $10. Dime dónde estoy perdiendo conversión ujú, para que me termine convirtiendo $10. ¿Qué pasa? Que el CTR de mis anuncios es bajo ujú, y lo tengo en 0,5 en vez de en 1,5. ¿Qué pasa? Que los que hacen clic en el anuncio no aterrizan en la landing por algún problema técnico porque mi landing tarda en cargar y estoy perdiendo aquí al 50% de la gente y entonces ya me llega a la mitad y claro que el tráfico me está saliendo caro. O es porque mi landing está convirtiendo al 5 en vez de al 30, ¿sabes? Entonces, en tráfico, igual que en cualquier cosa de marketing digital, es más el decir, a ver, enséñame ese dato para claro, que yo entienda dónde estoy perdiendo. Pero no me des el resultado final. No es que el coste por lead está caro. No claro, me vale eso. No está caro el coste por lead. Hay algo la estoy cagando por algún lado. totalmente. Mi querida tribu, eso no quiero que se te pase así de lado. Eso que dice Javi vale oro. Lo que Javi está diciendo es, la única conversión no es costo por cliente o costo por lead. Esa es obviamente la que determina al final, sobre todo costo por cliente es la ganadora, la más importante, pero para Ujú. llegar ahí hay lo que se conoce como micro conversiones.
microconversiones. Hay conversiones más pequeñas que van una encima de la otra, y encima de la otra, y encima de la otra, y encima de la otra. Todo empieza en tu anuncio, evidentemente. Y luego dentro de tu anuncio, incluso el mismo anuncio tiene diferentes componentes, en donde, por ejemplo, si tienes el mismo anuncio y solamente le cambias los primeros 3 segundos, que es el punto de mayor apalancamiento de cualquier campaña publicitaria, los primeros 3 o 4 segundos del mismo anuncio, y le cambias el gancho, cómo atrapas la atención de las personas. Entonces ya tienes 3 variables para medir la primera microconversión, que es, por ejemplo, quién llega del segundo cero al segundo 15. Ya tienes una variable, una palanca, una conversión que estás midiendo, y después de esa, quién termina el video o quién hace clic para el CTR, como decía Javi, quién hace clic para ir al landing, ya que llegaron a la página de aterrizaje, quién se registra, ya sea al evento, al webinar, etcétera, y ahí tienes mucha palanca para hacer pruebas, etcétera. Y si vamos sumando todas esas micro conversiones, ahora sí, como dice Javi, llegamos a mejorar nuestro costo por prospecto. Entonces, eso es bastante valioso. Ahora, de estas plataformas que nos dices, están peleándose por el tráfico, Google, está Facebook, está ahora TikTok y están todos peleándose por los anunciantes. ¿Cuál en este momento, y yo sé que eso ha cambiado y puede cambiar y seguramente va a cambiar, en este momento, cuál es la más rentable? ¿Cuál, si alguien está a punto de hacer su primer lanzamiento, cómo le recomendarías distribuir el tráfico? ¿Cuál crees que para productos digitales, para hacer un lanzamiento de productos digitales, sea más rentable? Meta. ¿Más que YouTube? Meta, ¿Más que YouTube? sí, porque lo que ocurre, pensando eso, en que es una persona que está arrancando. Meta es como una cámara del celular, como la de un iPhone 15. Le aprietas un botón para encender la cámara y Mm, solo tienes que espichar, ¿sabes? Entonces, es muy automatizado, es un algoritmo muy rápido que rápidamente entiende. Antes incluso tenías que alimentar más el algoritmo, pero cada vez menos. Entonces, rápidamente entiende ya por el copy del anuncio, aunque sea en vídeo, entiende rápidamente quién es esa audiencia a la que estás yendo y es muy efectivo buscándola. Sin embargo, YouTube, que es una herramienta también poderosísima, pero es como una cámara manual, donde tienes que ajustar bastantes más cosas, tienes que mover aquí, probar esto de aquí, ¿sabes? Entonces, la forma en la que se compra tráfico es muy diferente. mm, Y al final, a nivel plataforma publicitaria, Facebook es impresionante. O sea, es que lo que ha conseguido hacer a nivel de efectividad y de cantidad de datos que tienen los usuarios, porque nosotros, si lo pensamos, los datos que le damos a Google a nivel efectividad publicitaria no son ni un tercio de los que le damos a Facebook, ujú, a Meta. mm, Porque a Google le damos muchos datos, por ejemplo, de dónde vamos gracias a Google Maps. Le damos muchos datos de eso, de qué vídeos vemos, de qué tipo de vídeos son, no sé qué, Entonces, el algoritmo pues intuye muchas cosas en base a nuestro comportamiento y los datos que le damos a Google a cambio de usar sus servicios. Sin embargo, a Facebook, para empezar, rellenamos un formulario cuando nos creamos la cuenta en Facebook, en Instagram y demás, que en Google no lo llegamos a hacer a ese nivel. claro, claro. Entonces, y luego además, Facebook, Meta, es realmente una red social mucho más participativa. Es mucho más, el engagement es mucho más alto en Meta que en Google. Porque en YouTube no estamos tan acostumbrados a darle a like porque me gustó el vídeo Ujú, o a darle al botoncito este. de acuerdo. La interacción también en los comentarios es mucho más baja. Sin embargo, tú cuando sigues a alguien en Instagram me sientes como mucho más cercano, opinas más, comentas más, le das like, no sé qué. Entonces, la interacción es mucho mayor y por tanto se generan muchos más datos y por tanto Meta puede hacer mejor trabajo su algoritmo porque tiene más datos en los que basarse. Claro. Pero dicho eso, YouTube hay veces que lo he usado más en lanzamientos. También me gusta mucho la estructura de Google cuando ya estás usando SEM, por un lado, lo sumas con YouTube y lo sumas con Display, ¿no? Con los banners que puedes usar en la red de búsqueda para retargeting, por ejemplo, es muy efectivo. Claro.
Entonces, hombre, lo ideal es usarlos todos, pero si me tengo que quedar con uno, y sobre todo para alguien que está arrancando, cámara fotográfica automática que te hace muy buenas fotos solo apretando un botón. Claro, y es una muy buena analogía, buenísima analogía. Ahora, de la cámara manual, que es YouTube, en donde obviamente la más fácil es Facebook. A mí lo que me gusta de YouTube es de que la gente está sentada para ver contenido Mm. de larga duración, y nosotros vendemos contenido de larga duración. Entonces, pero yo estoy totalmente de acuerdo que lleva más tiempo entender la plataforma. Hubieron muchos cambios recientemente de cómo segmentar audiencias en Google Ads, precisamente, específicamente para YouTube. En este momento, ¿qué recomiendan ustedes para crear las campañas? ¿Cuál es la forma de segmentación? En donde antes era mucho más fácil con palabras clave, etcétera, como que llegar precisamente al tipo de perfil de seguidor ideal o de avatar que querías llegar y de repente cambiaron todo. ¿Qué recomiendan en este momento para segmentación dentro de Google Ads? Sí, mira, ese cambio lo hicieron precisamente porque está habiendo una tendencia muy fuerte que Facebook Meta marcó con deja que la máquina haga el trabajo. Delega en ella, confía en ella, suéltale. Suéltale trabajo que como comprador de tráfico, gestor de tráfico, media buyer, como lo queramos llamar, trafficker, estabas haciendo. Y eso pega porque generalmente nos gusta tener control y Mm, nos gusta separar el tráfico y nos gusta eso, probar esto por aquí, esto por este lado y tal. Pero la realidad es que la tendencia ya cada vez es más de... ahora te digo para responderte, pero eso, la tendencia cada vez es más de deja la máquina que trabaje, que lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? ujú. Entonces, yo hace ya unos años empecé a testear a la máquina contra mí o los equipos, ¿no? O máquina contra personas, ¿no? Claro. Y es cierto que cuando le dabas tiempo a la máquina suficiente, por ejemplo en un Evergreen, la máquina terminaba haciendo mejor trabajo que nosotros, creando segmentos de similares, de intereses, de no sé qué. A la máquina simplemente le dejábamos todo abierto y le decíamos, trabaja, consigue ventas, consigue leads, A ver, haz. ¿a qué te refieres con todo abierto? Todo abierto, No solo hay seleccionas el segmentación. país. Simplemente el pixel de conversión al que quieres llegar. Por ejemplo, la gente que llegue al minuto 10 del webinar, algo muy preciso, o que se registre o lo que fuera, y ya con eso abres país, México, y lo dejas. Tal cual. Tú le dices, eso, tráeme gente en México, nada más, ¿vale? Y dejas que él sea el que defina la edad, los intereses que tiene esa persona y demás. ¿Cómo lo sabe la máquina? Por el análisis de tus anuncios. Igual que es muy buena detectando si estás cumpliendo o no políticas en los anuncios, igual de buena es para detectar dentro de sus miles de millones de trillones de datos que tiene dentro, gracias al copy de tus anuncios, ya sea en vídeo o en texto, cuál es el avatar adecuado o las audiencias o los clusters que ellos llaman adecuados a los que llegar con ese anuncio. Entonces, al principio, testeando eso de dejarlo todo abierto a la máquina contra gestión más tradicional de compra de tráfico, eso segmentando, buscando, trabajando con distintos intereses públicos similares de esto, lo otro, de compradores, creando, al final testeando, yo qué sé, fácilmente 30, 35, 40 públicos diferentes y viendo cuáles son los mejores y tal, y mientras la máquina trabajando en paralelo al suyo. En los lanzamientos no me funcionaba mejor. Me funcionaba mejor que hacerlo nosotros, manual, Mm, porque la máquina no tenía el tiempo tiempo, suficiente para entender. el tiempo, claro. Exacto. Sin embargo, en Evergreen empezó a hacerlo mejor. Ya, claro. Ahora estamos en un punto donde ya dentro de poco, incluso en lanzamientos, con poco tiempo y pocos datos de la máquina todavía, va a poder hacerlo mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque por un tema de capacidad de cómputo, sobre todo. Mm, La inversión que se ha hecho en tecnología desde 2022 hasta 2024, ahora que vamos a cerrar, y también con todo el boom que ha habido de inteligencia artificial, ha sido bestial el crecimiento que ha habido. Cuando digo inversión en tecnología es tanto en capacidad de cómputo como en capacidad humana de personas preparadas y formadas
para crear ordenadores más potentes, para crear algoritmos más potentes y luego, sobre todo, la cantidad de información que se ha ido generando durante todos estos años ahora hace que los algoritmos tengan lo que es realmente la gasolina, lo que ellos necesitan más, que son datos, para poder hacer y llegar a conclusiones tan complejas que ya a cualquier humano se le escaparía en entender por qué lo hacen, ¿no? Entonces, son unos analistas de datos que han creado las grandes tecnológicas, que llevan muchos años trabajando con equipos muy cualificados, metiéndoles miles de millones de dólares en desarrollo, además con tecnología que cada vez ha ido evolucionando más y cada vez puede calcular más rápido más cosas, y eso hace que lo que ahora creemos que la inteligencia artificial nos está sorprendiendo y eso, hay que pensar que esta gente trabaja con algoritmos de inteligencia artificial desde casi su creación, Claro. desde los 2000, desde que empezó, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso para ellos es su día a día, todo lo que es inteligencia artificial con algoritmos pensando en cosas para crear la publicidad más efectiva posible. Pero ¿cómo resuelves un tema importante? Porque le dejo a la máquina, como tú dices, delego a la máquina la optimización y le digo a la máquina, por ejemplo, tráeme más prospectos al menor costo posible. Y de repente el algoritmo te empieza a buscar prospectos baratos y muchas veces los prospectos baratos son los que generan un mayor costo por cliente porque son los que menos compran, a veces, no siempre, pero a veces. Igual y bien, tal vez vienen de países o de regiones en donde no compran tanto, no hay tanta competencia por esos prospectos y por lo mismo, pues son los más baratos. Entonces, ¿cómo resuelven eso? El pixel de conversión no necesariamente es por prospecto, puede ser algo más fino, porque si es por cliente tarda mucho tiempo en optimizar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para resolver el tema de que la máquina les empieza a mandar puros prospectos que realmente no terminen convirtiendo a clientes de buen costo? El único control es país. Sí tienes que controlar país y decirle, búscamelos en España, búscamelos en Guatemala, búscamelos en tal. Todo lo demás se lo dejas a ella. Wow. Y además, no solamente el el tema de la calidad del lead también es muy, o sea, depende mucho, ¿no? Porque las plataformas, excepto Amazon, Amazon Ads, en el resto realmente no tienen mucha información sobre la capacidad adquisitiva de esa persona. Siempre se ha intentado, ¿no? El santo grial del tráfico siempre ha sido encontrar a esas personas y por intereses de viajes o de marcas de no sé qué y tal y no sé qué. Yo he hecho un montón de pruebas con eso y al final cuando tienes un embudo que convierte bien es, es el antídoto a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero es verdad porque las plataformas no tienen información real de nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? No se pueden meter en nuestros bancos, no saben si compramos mucho o poco. El único que sabe eso es Amazon. Amazon sí puede hacer un estimado real de, a ver, es una persona que al mes se está gastando en mi Amazon, en mi tienda, $5.000 al mes. O sea, mal no le debe ir. O sea, poder adquisitivo debe estar teniendo, ¿no? Entonces, Amazon es la única que podría tener esa información como más certera, ¿no? Todo lo demás es hipótesis de, bueno, de eso, de tal, ¿no? Y luego también es eso, depende mucho de la prioridad de la persona, porque hay gente que no va a comprar un curso y cuando te contesta la encuesta te dice que no te lo compra por el precio, pero según está saliendo por la puerta de su casa se compra un iPhone que va a pagar a 12 cuotas y que le cuesta $1.000, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que su prioridad ha sido ese tema de tener un buen móvil o el estatus que dé o lo que sea, porque Apple ha hecho una conversión mejor que la nuestra. Al final es eso, ¿no? Entonces, yo creo, para mí es muy relativo lo del poder adquisitivo. Si tenemos eso, buen mensaje, buena comunicación, conectamos bien, entregamos un producto que transforme, eso no tiene precio, ¿no? Muchas veces. De acuerdo al 17,000%, mi queridísimo Javi. Y de la parte de la audiencia, entonces, solamente dividir por país y así, ahí sí por obvias razones, ¿no? Porque el poder Sí, adquisitivo, sí, 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 calidad de moneda, etcétera, es sí. diferente. Entonces, en el lado de la De audiencia, hecho, en ningún caso recomiendo juntar países. Aunque ni siquiera fuera porque no se lo vas a dar a la máquina y vas a hacer una compra más manual y tal.
Da igual, al final hay países que absorben mucho tráfico porque efectivamente le estás pidiendo a la máquina que te traiga un coste por Es, lead barato y ella va a hacer lo que le estás pidiendo y es irse a los países que tienen el CPM más barato, es decir, la menor competencia posible exacto, y esos países al final son los que absorben. Pasa mucho con Venezuela, pasa con Argentina, pasa con países que si lo dejas abierto, ¡fum! El 70% fácil del tráfico se te va a ir para allá. Porque claro, además a Facebook le conviene, quiere rellenar espacios total, que otros anunciantes no están rellenando. totalmente. Y eso es una gran lección y mi querida tribu, créeme que lo voy a implementar hoy, el día de hoy. Para el único país que lo habíamos implementado y desde hace muchísimo tiempo es para Estados Unidos hispano. Ujú. Estados Unidos hispano lo que hacemos desde hace mucho tiempo es simplemente dejar que la máquina aprenda de esa forma. Sin embargo, mi querida tribu, esto que está compartiendo Javi, créeme que en este momento las cosas pueden cambiar. En este momento es lo que Javi nos recomienda a nivel audiencia, solamente separar por país, dejar que la máquina haga su trabajo. A nivel optimización, mi querido Javi, siempre optimizan por prospecto o tienen algún otro mecanismo. Nosotros a veces optimizamos, por ejemplo, le llamamos el minuto 10. Cuando alguien consume 10 minutos de nuestra pieza de marketing, ya sea un video de ventas o un webinar de venta, ahí disparamos el pixel y le llamamos el minuto 10. Y eso de alguna forma hace una Bueno, sí. conversión más fina. Hay menos volumen, pero hay más volumen que clientes, obviamente, ¿no? Entonces es un punto intermedio entre prospecto y cliente. ¿Ustedes hacen algo Total. similar o siempre es prospecto? Sí, sí, mira, por aclararlo de antes, solo brevemente por matizarlo, yo no recomiendo que lo dejen abierto, sino yo recomiendo que hagan una prueba entre un test A/B entre Bueno, compra manual y compra abierta y que los resultados hablen. pero que lo Se dejen sor- correr varios Creo que días, la mayoría se van a sorprender. pero que Sí, lo dejen correr mucho tiempo para que la máquina realmente pueda exacto. trabajar. Claro, totalmente. Exacto, exacto. Por lo menos una semana hay que dejarle a la máquina que trabaje y que vaya haciendo. Y muchas veces veremos que igual el CPL arranca un poco más alto que el que estamos comprando nosotros más manual, pero luego Baja. el nuestro empieza a subir, el de la máquina empieza a optimizar mejor. Y ahí es cuando dices, esta cabrona me ganó. Cuando ves que se va girando la cosa, ¿no? Qué bueno porque te ganó y te quitó el trabajo de encima. Te ganó, Totalmente, claro, ya no claro. tienes que hacer eso. Y yo estoy seguro que en algún momento incluso van a hacer los anuncios por nosotros. Estoy totalmente seguro, Ya. porque tú imagínate esto en 10 años, en 15 años, en donde tú le Sí, digas le dices: "Este es mi producto que estoy vendiendo", y empiecen a probar con inteligencia artificial diferentes mecanismos claro, de mensaje, de video y de audio y de voces y de absolutamente todo. sí. No creo que sea Creando ahí, sí, con inteligencia generativa pueden imagínate, crear ahí sí, anuncios. sí, total, Pero bueno, ese es totalmente. otro tema, pero regresando al tema puntual de cómo optimizar entonces, ¿sería por prospecto o algo más fino? Sí, mira, y esto tiene que ver con lo que te decía antes. Igual que no creo mucho en captar por poder adquisitivo, por simplemente es un tema de datos que tienen para que sea real eso que decimos. Sí creo 100% en segmentar por interés, por el grado de interés que tiene esa persona, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho lo que decías del minuto 10, porque ahí estás ya yéndote a las personas más cualificadas, no por poder adquisitivo, sino por la cantidad de interés que tienen realmente en esa materia. Y eso es muy diferente, ¿sabes? Entonces, eh, tú puedes tener interés en educar a tu perro, pero si además tu perro es un dolor y cada vez que lo llevas al parque te tira de la correa y además, pues eso, te crea malas experiencias, estás hasta la madre ya y quieres educarlo porque es un dolor real, ese probablemente se vea hasta el minuto 10. Sin embargo, el que tiene un perro que es lindo y que solo le quiere enseñar a sentarse y no sé qué y tal, o que ni siquiera se ha comprado el perro y simplemente está chismoseando un poco cómo se educa un perro para cuando llegue el momento verlo, pues entonces el interés no es lo mismo, ¿no? Ya sea el dolor o ya sea el deseo, no es el mismo que el otro. Y ahí es donde de verdad yo sí creo que hay que hacer un trabajo como el que dices. Y nosotros lo usamos, yo lo uso, y es ir detectando esos leads más cualificados por el nivel de dolor o de deseo que tienen, que sea lo máximo posible. Y en el momento en el que estamos, 10 minutos de un vídeo es, es un esfuerzo que ya te demuestra que Ujú. esa persona está cualificada. Porque, joder, con la de distractores que hay, la de cosas que tenemos y lo que ya sabemos de todo lo que está ocurriendo a nivel economía de la atención y todo esto,
10 minutos es un regalazo que te está haciendo la persona. claro. Pero tú estás diciendo poder identificar a esas personas, obviamente para hacerles campañas de retargeting, etcétera. Pero la pregunta es, ¿ustedes optimizan el tráfico frío para esa conversión más avanzada que registro? Sí, sí, también lo hacemos, sí. Lo hacen así Sí, también. sí, Excelente. Y sí. eso tiene más sentido, porque finalmente si le estás abriendo la puerta a mándame todo ser humano que respire dentro de México, y que tenga 2 piernas y 2 brazos y que, ¿no? Y que de alguna forma tenga una computadora enfrente, ya le abriste la puerta a todo el tráfico. Tienes que ponerle cierto parámetro, por lo menos, de que la máquina se ponga a trabajar, a encontrar prospectos de alta calidad. Y como dice Javi, no la alta calidad se refiere a que puedan pagar, porque muchas veces mucha gente compra una televisión a 17 años sin intereses, ¿no? Entonces, no es tanto de poder adquisitivo, Mm, sino de nivel de interés. Y eso es una gran lección. ujú, Entonces, ¿cómo lograr ujú. que tus campañas se optimicen por interés? Es el pixel que vaya más adelante en el embudo. Lo Sí, más adelante, unos 2 o 3 pasos más adelante para que le digas a la máquina: "Se disparó el pixel, esta persona estuvo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en mi webinar, se disparó el pixel, mándame más como esa persona". Eh, incluso desde el comienzo también, lo bueno del vídeo frente a otros formatos es que el vídeo es un embudo en sí, o sea, un vídeo ya es un embudo en sí. Entonces lo empieza a ver mucha gente y cada vez lo va viendo menos hasta que se quedan ya viéndolo ya un porcentaje pequeño, si es un vídeo aunque sea de un minuto. Entonces, mm, también ya puedes segmentar y decir, a ver, yo quiero que entren a mi embudo, a mi lanzamiento, a mi webinar y tal, gente que por lo menos haya visto el 50% o el 75% de este vídeo de un minuto. Pero con eso también es verdad que te va a entrar bastante menos gente, puede que te entre el 30% de la gente que te entraría, pero ese 30% es más cualificado. mayor calidad. Entonces, claro, y como luego mover a la gente en el embudo lleva bastante tiempo, herramientas, automatizaciones y todo eso, al final lo que sí buscas es filtrar. O sea, sí hay que filtrar y hay que buscar que la gente que ya te entra al embudo, ya desde el propio tráfico, sea gente más cualificada Claro, por nivel de interés. O eso, o podemos decirlo por nivel de dolor o de deseo, ¿no? Se entiende mejor. excelente. 2 preguntas finales y muy breves, porque ya me extendí bastante, mi querido Javi, son muy rápidas. La primera, ¿utilizan alguna o recomiendan alguna herramienta de atribución? Es decir, para ver de dónde vienen las ventas y los prospectos, etcétera, o solamente se basan en las que te da Meta y te da Google Ads en este caso. Sí, lo que pasa que la atribución bien hecha es costosa, o sea, de las herramientas. A mí me gusta mucho Jairos, me Kairos, parece que probablemente es la mejor, claro, pero es una herramienta que la verdad es que para los que están arrancando es claro, cara. Y aunque va también a éxito, también una parte del pago y eso, pero bueno, no deja de ser una herramienta potente, pero cara, ¿no? Em, y el resto es confiar en lo que te dicen las plataformas, entendiendo que todas las plataformas al final barren para casa y todas buscan atribuirse la venta para que digas, uy, claro. ¿sabes? Tuve una conversión espectacular en YouTube. Lo que pasa es que, claro, esa conversión en YouTube igual es porque hizo clic para la fase de venta, pero viene antes de haberle impactado por email, por WhatsApp, porque vio un anuncio en Facebook, ta, ta, ta. Entonces realmente la atribución es muy ambigua y que de verdad te lo mida todo y puedas tomar una decisión de no solamente dónde hizo clic la última vez, sino ver toda la trayectoria de ese usuario, para mí es Jairos. Hyros. Y si no conoces Hyros, mi querida tribu, es Hyros, Hyros. Y que de hecho nosotros la utilizamos también. Como dice Javi, no es barata, cuesta como 3, $4,000 al año aproximadamente o más, dependiendo de tu facturación. Pero pues ahí estás ahorrando mucho dinero en no apagar campañas que no deberías apagar, porque ahí ves cuáles son las buenas. Mm. Entonces, y última pregunta, mi querido Javi. La última pregunta que te hago es la siguiente. Evidentemente que el mercado hispano no lo podemos todo englobar en un solo mercado hispano. Tú estás en Europa, yo estoy en América. ¿Tú qué tanta experiencia tienes en promoción en el mercado hispano, en Latinoamérica, en México, digamos, Colombia, Perú, Argentina, etcétera? Evidentemente que 3,000 euros en España
suena y se siente diferente a 3,000 euros si estás en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, ¿no? Y obviamente el tráfico también es más barato, pero la pregunta es, ¿qué tantos lanzamientos has hecho tú en Latinoamérica? Y si todavía tiene o tú le ves potencial para que sea altamente rentable o has notado alguna diferencia entre las dos subindustrias o submercados, que es el mercado hispano de España y el mercado hispano de Latinoamérica. Ujú. Mira, pues he hecho, yo creo que probablemente más lanzamientos en Latinoamérica que en España, por un tema también de palanca, de volumen. Mm, Para mí los lanzamientos ideales es en los que puedo escalar. Y si claro, solo me puedo centrar en un país como es España, siento que me falta escalada. claro, Entonces, claro, a mí sí, me gusta ver en mi dashboard y ver que estamos comprando en 15, 16 países y claro. que el ROI o el ROAS de Perú era tanto, el de Argentina tanto, el de Colombia tanto, y ver al siguiente también lanzamiento o al siguiente embudo cómo ha ido variando el ROAS en cada uno de ellos. Entonces, al final, es sí tener mucho control. Lo que sí es verdad es que ha habido pocos lanzamientos Ujú. que hayan funcionado tanto en España como en Latinoamérica al mismo tiempo. Wao, Normalmente es o lanzamientos que son en España y funcionan bien en España y son rentables en España, o Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, los US Hispanics, que no suelen funcionar muy bien, bien, claro. y otros países de Latinoamérica. Entonces, probablemente hay un tema cultural también, Ujú, em, de la forma en la que se vende, ujú, del mindset que tenga también cada uno, ¿no? De distintas cosas. Pero son pocos los casos en los que ya sea un español convierta bien en Latinoamérica como un latinoamericano convirtiendo bien en España. Normalmente, yo por mi experiencia, funcionan como separados, funcionan separados. de forma diferente. Sí. Excelente lección. Mi querido Javi, no sabes cómo te agradezco tu tiempo. Nos extendimos, pero trajiste muchísimo, muchísimo valor a Tribu Digital. Javi, mi querida tribu, como escuchaste el día de hoy, no solamente ayuda a expertos a coordinar sus lanzamientos, etcétera, sino que muchas veces incluso puede dar mentoría de alto nivel. Si tú estás en un nivel en el que ya quieres realmente pasar, ya tienes una máquina que tiene cierta atracción y que quieres pasar al siguiente nivel y escalar, créeme que Javi es la persona indicada para que te ayude, porque domina la parte de tráfico, tiene muchísima experiencia, ha hecho más de 200 lanzamientos, ha comprado más de 30 millones de prospectos para sus diferentes negocios y de sus socios, etcétera. Ha generado millones de dólares, de euros en venta. Entonces, créeme que sabe de lo que está hablando y domina todo este tema. ¿En dónde te pueden contactar para las personas que estén interesados en trabajar contigo? ¿En dónde te pueden contactar, mi querido Javi? Pues yo ahí, Alex, soy bastante simple para eso. LinkedIn es la que yo uso, la que me funciona, porque como tampoco he estado como muy enfocado eso en las empresas, en los equipos y tal, la verdad es que Claro, no he sacado el tiempo nunca de hacer marca personal, ni tener mi propio embudo, ni nada. Entonces, me gusta además las relaciones así bastante directas directas, y claro. en LinkedIn me encuentran bien, ven quién soy, yo también veo quién es la persona que me está escribiendo, ya un poco el resumen. Y hay una conversación, un chateo así directo, sencillo. Me gusta la verdad como plataforma de conexión con las personas en Entonces, LinkedIn. LinkedIn, y obviamente vamos a poner el enlace dentro de este video. Si lo estás viendo en YouTube, lo puedes ver aquí abajo de este video. Y créeme, mi querida tribu, como siempre te digo, no hay ninguna comisión de afiliado. Para mí no es el punto. El objetivo de este podcast es presentarte a las personas que realmente te van a empujar y te van a llevar al siguiente nivel. Y créeme que cuando decidas trabajar con Javi, es la persona correcta. Es la persona correcta para escalar tu negocio. Nuevamente, mi querido Javi, gracias por tu tiempo y gracias por todo el valor que trajiste a Tribu Digital. Gracias, Alex. He disfrutado un montón. Y un Abrazo. saludo a toda la tribu. Gracias, Javi. Abrazo fuerte. Abrazo. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido dos cosas a cambio.
Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas, y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.